Anunciábamos en el día de ayer la santidad de Dios. Estamos en la serie Los atributos de Dios el Padre. Y también tenemos un subtítulo que es La necesidad de un despertar. Estudiando, me gusta mucho la historia y por años he estudiado la historia. Y he descubierto que la historia, al haber sido preordenada por Dios, usted sabe que nada de lo que pasa en el mundo pasa porque el hombre quiere. O sea, todo lo preordenó el Señor de antemano. Todas las situaciones que usted ha visto en la historia, el Señor las ha permitido, por lo menos. Entonces, cuando usted ve la historia que ha sido, y entendemos y creemos que ha sido preordenada por Dios, porque así lo dice la Escritura, esa historia tiene un caudal de información que nosotros no podemos ignorar. Yo tengo que confesarle que yo he aprendido mucho de Dios estudiando la historia, viendo los patrones de cómo Dios opera a través de los sucesos que le ha tocado vivir a la humanidad. De la misma manera, cuando la Biblia te dice que debemos leer la historia de Israel en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que esa historia por la que Dios llevó a Israel fue escrita para nosotros. Entonces la historia tiene un caudal de información para la iglesia en estos días, en esta dispensación, en este tiempo que es la era de la gracia en la que estamos. Y yo creo que gran parte de la iglesia, haciendo referencia a la historia, tiene que volver del cautiverio babilónico. Usted sabe que Israel fue cautivo por los babilonios. La parte del sur fue llevada por los babilonios y pasaron otros imperios hasta que un rey le permitió a algunos judíos volver y reconstruir Jerusalén, los muros de la ciudad, ¿sí? Uno de esos fue Zorobabel, otro fue Esdras y otro fue Nehemías. Fueron individuos. Dios no lo comenzó con todo un pueblo, lo comenzó con individuos. Entonces el rey Ciro, por ejemplo, le permite a uno de estos hombres volver y construir lo que estaba en ruinas, que era la casa de Dios allí en Jerusalén. Fíjese cómo opera la historia y cómo la historia nos muestra. Yo creo que estamos en una situación muy parecida. La iglesia tiene que salir de un cautiverio babilónico. Babilonia era el poder reinante en todo el mundo en ese tiempo. Era como decirles Estados Unidos ahora. Y habían sido llevados cautivos a Estados Unidos y toda la cultura de Estados Unidos era lo que estaba permeando en los judíos, ¿no? Entonces había que después librarse de toda esa cultura que se les había pegado a muchos. Fueron muy pocos los que se mantuvieron libres de ser contaminados. Ahí tenemos el libro de Daniel, cuando usted ve que Daniel ni siquiera comía la comida que comían los babilonios. Entonces cuando usted empieza a ver eso, ve que algunos hombres se mantuvieron, pero gran parte no. Eso está escrito para que usted entienda la iglesia, que es lo que estamos viviendo en los días de hoy. Entonces la iglesia es cautiva. Yo creo que la iglesia está cautiva cuando se deja capturar por diseños y formatos que no le pertenecen. Mire, yo he visto iglesias festejando el 25 de mayo con gauchos zapateando acá adelante. Yo digo, pastor, pero eso no es pecado. Escuche lo que yo le estoy tratando de decir. Iglesias que celebran el 9 de julio. O sea, la iglesia no está para celebrar el 9 de julio ni el 25 de mayo. La iglesia se ha vuelto ha sido permeada por culturas terrenales. Cuando el Señor nos apartó para que los santos se reúnan en asambleas para hablar de su palabra, para celebrar la mesa del Señor, para bautizar a los nuevos convertidos y para adorar su nombre. Ese es el fin de la iglesia. Uy, qué aburrido, y pongámosle teatro. Yo he visto iglesias que le meten teatro y hacen obras de teatro, hermano. Perdóneme, pero la iglesia no está para eso. Todo eso es Babilonia metiéndose en la iglesia. Y la iglesia se tiene que ir purgando, se tiene que ir limpiando de esos diseños que la van penetrando. Y la tendencia, y lamentablemente tengo que decirte que la tendencia de la iglesia, como también en la de los individuos, es a perder la esencia, es a enfriarnos. Tenemos una tendencia a enfriarnos, tenemos una tendencia a acomodarnos a este sistema. Por eso Pablo le decía, no se amolden, no se acomoden al presente siglo malo.
La exhortación de la palabra para usted es: no te acomodes a este mundo. No te acomodes. Porque si te acomodas a Babilonia, vas a ser contaminado por los principios de Babilonia. Te está hablando de este mundo y sus principios y sus valores, que empiezan a penetrar en los creyentes, y por medio de los creyentes penetran en la iglesia. Ese era el objetivo. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Se deja de glorificar el nombre de Dios y nos contaminamos. Hoy vamos a hablar de la santidad, y me voy a adelantar un poquito, pero santidad significa separados. Santo, ser un santo, es una persona separada. ¿Separada de qué? De este mundo. Eso es santidad, eso es santo, y de eso vamos a hablar en lo que nos dé el Señor de tiempo en esta mañana. La iglesia siempre ha luchado con esta tendencia a acomodarse al mundo. Desde que la iglesia entró en decadencia en el 325, cuando se acomodó con Roma, y recomiendo a los que no han estudiado historia de la iglesia, lean historia de la iglesia. Cuando la iglesia venía pura y se unió a Roma a través de Constantino, los intentos de reforma o de pre-reforma en el 1366, la reforma de 1517 a través de Lutero y sus 95 tesis allí en Alemania, la iglesia de Inglaterra rompiendo con Roma en 1536 y adoptando los principios de la reforma con Eduardo VI en 1547, son todos intentos de volver, porque a donde tiende la iglesia es a volcarse al mundo y a los principios de este mundo. Pero al mismo tiempo hay algo que la iglesia tiene por tener al Espíritu de Dios, es volver otra vez al principio, volver a la esencia, volver a la pureza. Luego vemos, avanzando en la historia, en 1741, un gran despertar que necesitó la iglesia en Europa con Whitefield, en Estados Unidos con Jonathan Edwards, uno de los pioneros del gran despertar. ¿Por qué se llama el gran despertar? Porque se ve que se estaba durmiendo la iglesia. Entonces la iglesia que venía de la reforma, de protestar contra Roma, de repente se fueron a buscar nuevos horizontes, llegaron a Norteamérica, fundaron una nación próspera. Cuando la nación empezó a prosperar, se amoldaron y se enfriaron. Fíjese, venían de Inglaterra, la iglesia anglicana no los dejaba tener libertad en los principios de la reforma, colonizaron Norteamérica y fundaron una nación pujante y próspera. Espirituales, puritanos, gente de Dios, empezaron a tener abundancia, empezaron a tener comodidad, y se enfrió el espíritu. Y es por eso que tuvo que venir ese gran despertar, o los grandes despertares que hicieron falta para la iglesia. ¿Por qué te digo esto? No es para hablarte de historia, sino para decirte que la tendencia nuestra es a enfriarnos. Y la necesidad de un despertar es constante. La necesidad de una reforma en nuestras vidas es constante. Cada tanto el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: necesitas una reforma. Necesitas un despertar. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando tu vida en Dios y en Cristo? Tal vez necesitas, yo hablo por la iglesia en general, yo no voy a hablar por tu vida personal, aunque podría dar una opinión como vos podrías dar de la mía. Pero te voy a hablar de la iglesia. La iglesia hoy necesita un despertar. El apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cualquier avance que queramos tener como iglesia, y hablo de nuestra congregación local, va a comenzar por sus individuos. ¿Qué podemos hacer nosotros, cristianos de este siglo, para traer la gloria que se fue? Porque quiero hablar un poquito de esa gloria que se fue en la antigüedad del templo en Jerusalén. Es lo mismo que pasa en la iglesia de hoy. La gloria de Dios puede irse de las iglesias. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de la gloria, de la manifestación y de la presencia de Dios. Así como se puede ir de tu vida individual y puedes pasar 10 años sin sentir la presencia de Dios, y puedes ser cristiano por 20 años, un cristiano metódico que va a la reunión, que hasta lee su Biblia, pero no
percibe ni disfruta la gloria y la presencia de Dios. Hay modas. Yo creo que el modernismo es muy peligroso para la iglesia. Yo antes no lo entendía porque yo crecí en iglesias que les gustaba la modernidad. Pero ahora yo entiendo por qué ciertas personas, ciertos grupos de cristianos estaban en contra del modernismo. Y no estoy hablando de ir en contra de una computadora, de una pantalla, estoy hablando de todo lo que viene a modernizar la liturgia. Hombres que dijeron, no, vamos a apelar al alma. Y eso pasó en los años 1800, escuchando toda la psicología y la ilustración y todos los renovares, y tenían que apelar al humo, a las luces de color. Eso no es nuevo, eso tiene unos cuantos añitos para venir a apelar, para ganar gente. Y sí, se ganó gente. ¿A qué precio? De ir negociando ciertos principios y ciertos valores que los vamos a ver en un ratito. La gloria de Dios, la imagen de Cristo, retrocede cuando la iglesia se vuelve mundana. Cuando la iglesia, en el afán de modernizarse para ganar a las multitudes, nos volvemos o incorporamos principios de este mundo. Entonces tu teología, mi teología, no puede estar aprendida de hombres, sino que tenemos que aprenderla del Espíritu Santo. Porque copiamos, y porque fuimos a una iglesia así, y porque fuimos a un congreso allá y allá lo hacían y nosotros lo hacemos, y ahí empezamos a permear un montón de cosas en las iglesias que no tienen nada que ver con lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. Entonces sí, la gloria de Dios puede retroceder, la imagen de Cristo puede desaparecer de tu vida, porque puedo juntarme con vos, vos te podés juntar conmigo y no ver a Cristo nunca, porque la imagen de Dios no está. ¿Por dónde volvemos como individuos? Como individuos te hablo. ¿Por dónde regresamos? ¿Cómo retomamos la senda? La respuesta es conocer a Dios. La respuesta es conocer a Dios. Y para conocer al Dios verdadero, tenemos que derribar la imagen de un Dios que nosotros nos hicimos, que yo le llamo un Dios utilitario. La mayoría de los cristianos y de la gente se ha hecho un Dios utilitario. Es un Dios que está allí para ayudarme en mis necesidades. Ese es un Dios que nos creamos conforme a nuestra imaginación. Es el Dios que le pedimos que nos vaya bien. Es el Dios que siempre lo tenemos a mano para pedirle. Para conocer a Dios, primero hay que derribar al Dios utilitario que nos imaginamos nosotros. La mayoría tiene un Dios que lo tienen ahí para que les dé comodidad. Es un Dios que tengo para hacerme exitoso en mi economía y en mi ministerio. Quiero ser próspero y quiero tener un ministerio reconocido y así, ¿ve? Un Dios que está para cuidarme solamente. Señor, cuida a mi familia. Señor, protégenos, que nunca nos pase nada. Ese es el Dios que tienen muchos. Es un Dios para pedir, es un Dios utilitario, que es adulado por todo aquel que le quiere pedir un favor, pero que nunca es glorificado. Señor, Dios poderoso, eterno, Dios del cielo, estoy aquí delante de tu presencia para que me bendigas en mi trabajo. Es por eso que hemos comenzado a conocer sus atributos. Pastor, ¿por qué estamos estudiando los atributos? ¿Qué no hemos vuelto teólogos? Dios quiera que todos seamos teólogos. Y la tienen con los atributos. Y claro, porque es la única manera de conocer a Dios. Porque conocíamos un amor, pero el Dios de amor que conocíamos no tenía nada que ver con el verdadero amor de Dios. Conocíamos un Dios de amor, pero no conocíamos a un Dios de ira. Entonces los atributos, que es lo que estamos comenzando para poner fundamento de este conocimiento de Dios, es lo que nos va a llevar a conocer al Creador del cielo y de todo lo que existe. Ese es el inicio. Hemos visto la aceidad de Dios, hemos visto la ira de Dios, hemos visto el amor de Dios. Hoy estamos viendo la santidad de Dios. Ese Dios increado, ese Dios autosuficiente, eterno. Dios de amor y Dios de ira, Dios omnipresente, Dios omnisciente, santo y justo, bondadoso, misericordioso, pero por sobre todo, santo y justo. Es el Dios que tienes que conocer, porque muchos le están orando a un Dios que no conocen. Este conocimiento no viene solo por un estudio, no es por un esfuerzo mental que usted va a hacer, porque ahora tiene que leer libros que el pastor está recomendando, sino que este conocimiento viene por una sabiduría dada desde el cielo. Estamos aquí reunidos para que el Señor desde el cielo nos revele su persona. Ahora, conocer a Dios
usted tiene que saber que conocer a Dios es fácil y difícil a la vez. Le voy a explicar primero por qué es fácil. Porque no es un duro esfuerzo mental que le va a dar un calambre en la mente si usted trata de conocer a Dios leyendo la Biblia. No se conoce así a Dios. El conocimiento de Dios es dado gratuitamente por Él. Es un don gratuito. Si Dios te llamó, si usted está sentado en una de estas sillas, usted califica para que Dios se revele sobre usted en su vida. ¿De qué manera? De la forma más sencilla, así como el sol está saliendo en esta mañana y está cayendo sobre las montañas hermosas que tenemos aquí en Mendoza. Así se derrama el conocimiento de Dios sobre la creación. Por eso es fácil conocer a Dios. Conocer a Dios es fácil, pero te dije que también es difícil al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios hay condiciones. Y nosotros tenemos una naturaleza obstinada que tenemos todos los hombres, que no las acepta fácilmente a esas condiciones. Pero esas condiciones encuentran que nuestra carne las resiste. Pero si usted puede desatar ese nudo en esta mañana y decir, a ver, ¿cuáles son esas condiciones? Porque yo quiero cumplir esas condiciones y quiero conocer a Dios, entonces usted va a terminar conociendo al Dios que le ha dado la vida. Estas 6 condiciones las vamos a empezar a mencionar a partir de este momento. Condición número 1, para conocer al Dios del cielo. Abandonar el pecado. Abandonar el pecado es condición para conocer a Dios. Dios puede haberte salvado. Puede ser que seas una persona salva y no conocer a Dios. Podemos haber sido salvos y no estar conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque una condición es abandonar el pecado. Él es un Dios santo que no puede ser conocido por hombres perversos. Los hombres perversos, los hombres y mujeres que insisten en vivir en pecado, jamás van a poder conocer al Dios de la gloria. Quiero que vayamos ahora a la Escritura, Hebreos 12:14. Vamos a poner el fundamento de esto que estoy diciendo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No importa qué tan salvo seas, si no vives santidad, no puedes conocer a Dios. No puedes ver a Dios si no vives la santidad. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios. ¿Ve? Usted debe pensar que usted es limpio, más o menos la pilotea. Usted debe pensar que usted más o menos la va llevando. Porque así pensamos nosotros de nosotros mismos. Sí, bueno, pero fíjate, yo no estoy matando a nadie, no estoy asaltando ningún banco, no robo en el trabajo, voy a la iglesia y nos creemos que nuestros caminos son limpios. Pero dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Salmos 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, ¿quién estará en su presencia? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estas son las personas que pueden ver la gloria, que pueden tener comunión, que pueden disfrutar la presencia de Dios, que esa presencia y esa gloria de Dios y esa imagen de Dios, que es lo mismo, se manifiesta en nuestras vidas y en nuestras casas. ¿Quiénes? Los que abandonan el pecado. El famoso sermón del monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Segundo, tiene que haber una entrega completa de toda nuestra vida. Y esto prácticamente son títulos. Cada uno de estos puntos tendría que ser un mensaje de 2 o 3 domingos. Tiene que haber una entrega completa de nuestras vidas. Si tu vida no ha sido entregada al Señor, si vos no te has entregado al Señor para hacer la voluntad del Señor, nunca le vas a ver. Le dije que hay algo que se levanta en contra. Es la carne que usted y yo portamos, y es lo que resiste las condiciones que Dios pone para tener comunión con nosotros.
Tiene que haber una entrega completa de toda nuestra vida, mi hermano. Yo no sé, yo creo que muchos acá lo han hecho, pero si hay alguien que no lo ha hecho, debe hacerlo. Debes entregarle tu vida al Señor completamente, no es a medias, no es déjame todo esto, pero mi economía la manejo yo, no es dame todo esto, pero mis gustos los manejo yo. No puedes, el Señor no te va a recibir media vida, tienes que entregarle la vida completa. No, yo te entrego todo, pero mi sexualidad es mía. No, no es así. El Señor dice, o todas o ninguna, o vienes completo o no vengas. ¿Y cómo lo dijo? Lo dijo en Apocalipsis. Frío o caliente, tibio te vomitaré de mi boca. O sea, no quiere a medias. Dios no nos quiere a medias. Nos dio la vida para que nosotros vengamos a Él completamente. Y todo cristiano en la vida tiene que tomar esta decisión. O te entregas o no te entregas, pero no andes coqueteando. Yo no sé si alguna vez tuvieron una novia, un novio que le dijo, bueno, che, ¿cuántos años vamos a estar de novio? ¿O nos casamos o qué? Esa falta de definición. Y me gusta un mensaje que se predicó hace muchos años. El que no define, se deprime. Si no defines, te deprimes. Todo lo que es tibio, todo lo que es mediocre, todo lo que es tibio, Dios lo vomita y no tiene sentido. Pero mi hermano, y esto es lo que significa creer en Cristo. Porque mire, cuando hablamos de creer en Cristo, nosotros creemos en el creer de los demonios. Veo que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creemos que es una cuestión de la mente creer, pero creer no es una cuestión de la mente. El creer en Cristo, según Cristo. ¿Qué piensa Dios cuando Él dice crean en mí? ¿Qué piensa Dios cuando dice crean en mí? Él está pensando en entrega total. Creer en Dios significa entrega total. Los que han creído. El Evangelio, hermanos, que hay que recuperar, salir de Babilonia, purificarnos, traer un nuevo despertar. Ese mensaje nos va a decir que creer en Cristo, que seguir a Cristo, que estar en Cristo, nos va a costar todo. No una parte de mi vida, no una parte de mi tiempo. Nos va a costar todo. Si usted siente que en su vida personal está en momentos de definición, es porque el Espíritu Santo nos está demandando definición. Definite. Yo siento que el Espíritu Santo va, definite. ¿Me vas a servir? Si me querés servir, buenísimo. Pero definite. No estés ahí que yo te quiero servir, Señor, pero tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia y un pie en el Señor. No puedo estar allí indefinido. O me defino o le digo, Señor, yo no te quiero servir, yo no quiero saber nada contigo. Pero tenemos que definirnos. Dios nos pide definición. Entonces, ¿qué es creer? Creer es entrega total. Nos va a costar todo. Por eso, fíjense en las palabras de Jesús. El que no aborrece madre, padre, esposa, esposo, hijo, no es digno de mí. Y no te está diciendo que abandones la vida y te vaya a una cueva. No está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que Él tiene que estar por sobre todas las cosas. Que Dios es primero, que Dios es santo, que Él merece toda gloria y todo honor. Y nosotros, sus hijos, tenemos que estar conscientes de eso. En Juan 12:36 nos dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. En otras palabras, entréguense a la luz. Porque cuando usted y yo nos entregamos a la luz, vemos nuestras miserias, vemos nuestros pecados y podemos limpiarnos por la sangre de Cristo. Yo lo que Jesús le decía, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. O sea, venir a la luz y venir a Cristo no es venir a la reunión del domingo. Venir a la luz y venir a Cristo es decirle, acá está mi alma, Señor, quiero consagrarme completamente a vos. Hay mucha gente sentada en las sillas de las iglesias que no se ha entregado. Puedes vivir años en las iglesias escondiendo tu pecado en tu mente y en tu corazón. Y que vayas el domingo a la iglesia no significa que estés en la luz o que hayas ido a Cristo. Simplemente calmas tu conciencia para seguir con una vida de pecado, con una vida que le gusta el mundo, con una vida que le gustan las cosas de esta tierra. Pero eso no es el Evangelio, mi hermano. El Evangelio es santidad. El Evangelio es separación de este mundo. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Mire, cuando Pablo dice, no me molesten porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Se ha especulado mucho cuáles serán esas marcas, pero él sabía de lo que estaba hablando. Él te estaba hablando de los esclavos. A los esclavos los marcaban como a las vacas. Les ponían con un fierro caliente, este es un esclavo de tal comarca y ese pertenece a ese rancho, de ahí no se puede salir. Es lo que está diciendo, tengo las marcas de Cristo. Había gente
que se hacía tatuar o se hacía marcar por las marcas de sus ídolos, de los demonios, de los ídolos de Grecia. Pero Pablo dice, yo tengo las marcas de Cristo, yo estoy marcado por Cristo, soy esclavo de Cristo. Eso es lo que te está diciendo, esclavo de Jesucristo. Nadie me cause molestias porque yo tengo las marcas de Cristo. Hay una autoridad cuando te has entregado. Esa autoridad que pedimos, esa autoridad que queremos tener, no va a venir de forma mística. Es una autoridad que viene a fortalecer tu hombre interior por el Espíritu de Dios. Y usted dice, pero yo vengo orando tanto tiempo para estar fuerte interiormente. Lo que pasa es que Dios no te va a sellar si usted no se define. Por eso, fíjese, ¿a quién van a servir? ¿A los ídolos o a Dios? Yo y mi casa serviremos al Señor. Varones, hombres de hogar, son ustedes, somos nosotros los que tenemos que definir. No dejemos todo en la mano de las mujeres, de nuestros hijos. Somos nosotros los responsables. ¿Cuántos varones de esta casa o de esta iglesia habrán dicho esto alguna vez? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y has venido a Cristo y le has dicho, Señor, me consagro. Tengo 1000 errores, tengo 1000 problemas, pero acá estoy. Señor, yo me defino. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando los varones tomemos la decisión, nuestros hijos y nuestras mujeres nos van a seguir. Que nuestras mujeres, nuestros hijos nos tienen que estar empujando para que seamos un poquito espirituales. Estoy hablando de santidad. Estoy hablando de salir de Babilonia. Estoy hablando de la tendencia que todos tenemos a que por la carne que portamos nos vayamos otra vez al mundo. Por eso cada tanto hace falta un despertar, un avivamiento, un despertar espiritual, una nueva reforma. Necesitamos una reforma. Algunos necesitan una pre-reforma, otros una reforma, otros un despertar. Pero, hermano, esto es permanente. No es vergonzoso decir que necesitamos un despertar. Yo he escuchado gente que no quiere hablar de avivamiento. Hermano, necesitamos avivamientos. Juzgue usted cómo ve la iglesia, cómo están los cristianos. Necesitamos despertares espirituales. Esa ha sido toda mi oración en este tiempo. Señor, despertanos. Y sigamos clamando por un despertar para que podamos conocer a Dios. Se trata de tener una asociación con Él, voluntaria y emotiva. No solamente ponerle gana, es que también lo sientas. Porque al cuerpo muerto yo le puedo hacer cualquier cosa. Tiene que ser emotivo, tienes que sentir amar a Dios, acompañada de un firme propósito de obedecerlo en todo. Cristianismo no es escuchar sermones. Hay gente que piensa que ser cristiano es escuchar sermones. No, cristianismo es obediencia a nuestro Señor. Esto incluye amar a Dios, amar a nuestro prójimo, cargar nuestra cruz, negarnos cada día. De eso se trata. No es ir a la iglesia solamente. No es que traigo mi ofrenda y ya está. Es una entrega total. Hoy, fíjese, hoy estamos frente a un flagelo que te lo están explicando los psicólogos, los psiquiatras, que es esa famosa recompensa inmediata. ¿Sabe lo que atrae a nuestra carne y cómo el hombre y el cristiano moderno se está acomodando al presente siglo malo? A través de la recompensa inmediata. Escuchaba pastores hablar de los estudios que se hacen dentro de la iglesia a nivel mundial, donde la recomendación es que los videos deben durar no más de 5 minutos. Los videitos de TikTok, 30 segundos, porque así está la mente del ser humano hoy. Y las predicaciones de las grandes iglesias multitudinarias, 28 minutos. No puede pasar de eso, porque la gente se cansa. ¿Y eso de dónde viene? De la recompensa inmediata que busca el cerebro y la carne. Estamos acomodándonos al mundo. Si nuestras predicaciones tienen que ser más cortas, es porque nos estamos acomodando al mundo. Y el pastor predica 45 minutos, cuando ya va 1 hora y usted ve las caras. ¿A qué hora termina? Y te lo dicen con la cara. Lo hacemos sentir porque nuestro lenguaje es espiritual. Si usted se piensa que para darnos a entender algo tenemos que decir algo, eso es un engaño. Usted y yo somos seres espirituales y nos comunicamos con el Espíritu. Si usted está enojado conmigo, yo me doy cuenta. Y si yo estoy enojado con usted, usted se da cuenta. Porque el lenguaje es espiritual. Tenemos que aprender a esperar, la paciencia. ¿Cómo vamos en contra de este mundo? Usted y yo no nos podemos amoldar. Nuestras iglesias no nos vamos a acomodar a este mundo. Me resisto a tirar humo, a poner luces de colores, a poner pantallas que impacten tu alma. Me voy a resistir toda la vida. Porque con eso se traen multitudes, pero se mete Babilonia en la iglesia.
Porque se está apelando a las emociones, se está apelando al alma, pero no se apela al espíritu. Y estamos dejando que los cristianos se vuelvan niños malcriados. Y ahora los pastores, ¿qué hacemos? Videitos de 30 segundos en TikTok para ganar a la gente. Van, usted va pasando los videitos, 5 segundos, 10 segundos. Recompensa inmediata. Eso es lo que quiere el cerebro. Y así se te va la carne amoldando a este presente siglo malo. Ya lo decíamos con los microondas, ¿se acuerdan? Queremos todo ya. Es el espíritu del siglo, es el espíritu del mundo. Todo rápido y todo ya. Acompáñeme a 1 de Pedro 5:4. Te dice que tenemos que servir al Señor, pero mire el espíritu de la Biblia, mire el espíritu de la Escritura. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Cuándo? Cuando aparezca el príncipe de los pastores en su segunda venida. No es la semana que viene, no es el mes que viene, ni el año que viene. Es cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero al final todo lo que hago yo para Dios y me va mal. ¿Cuándo? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Quiero que estudies historia, iglesia. Métete a estudiar la historia de la iglesia. Métete a estudiar historia y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a hablar. Empezá en el Antiguo Testamento. Hoy tenés mucha historia para ver cómo y cuándo venían las recompensas. Vas a ver a esos que esperaban al Mesías y se murieron y nunca lo vieron, pero después lo vieron porque Abraham lo vio. ¿Quieres ahora la recompensa? Quiero decirte que has caído en Babilonia. De eso se trata Babilonia y Egipto. Recompensa ya, que me vaya bien ya. Que me vaya bien en esta vida. Yo quiero en esta vida que me vaya bien. Hermano, a algunos les va a ir bien y a otros no les va a ir bien. ¿Se ha dado cuenta que en la Biblia están los que recibieron y están los que no recibieron lo que pidieron? ¿Te enseñaron eso? ¿Alguien te lo dijo? ¿O solamente has escuchado al famoso pare de sufrir? Hay gente que no recibió lo que pedía en esta tierra. Y otros no quisieron. Preferimos recibir nuestros muertos en resurrección. ¿De qué te sirve que tu papá, que tu mamá, que tu abuelito vivan hasta los 100 años y lo disfruten en esta tierra si después no los vas a ver en la eternidad? Entrega tu vida a Jesucristo para que se conviertan, para que los disfrutes toda la eternidad. Porque llegará un momento que cumplirás 70, 80, 90 y verás que la vida se te fue en un santiamén. Y yo me pongo a pensar ahora, y todo lo que disfruté los años anteriores, ¿de qué me sirve? Consagrate ahora. Yo siempre digo, ¿por qué no me consagré más hace 20 años? Ya pasó el tiempo, no hay nada que hacer. Me consagro hoy. Consagrate hoy. Entregale toda tu vida al Señor hoy. Y empezá a sembrar para tu eternidad. Porque esta vida se va rápido. Porque esta vida dice que somos como la flor de la hierba que hoy está y mañana no está porque salió el sol y se secó. Necesitamos un firme propósito de obedecerlo en todo. Hoy estamos frente a este flagelo, mi hermano, y necesitamos descubrirlo para poder contrarrestarlos. ¿Quieres recuperar el negarte a usted mismo? Vaya en contra del sistema. Trate de todos los días empezar a abandonar esa famosa recompensa inmediata. Usted lo va a ver en todas las películas. La vida se trata de momentos, te dice. Es como vivas el hoy. Esa es la voz de Babilonia, esa es la voz del mundo que te quiere sacar de la eternidad, el pensamiento, y quiere que lo pongas en lo temporal. La vida está hecha de momentos. No, la vida está hecha de obediencia a Dios. En todo ámbito, hermano. Vamos en contra de esa recompensa inmediata, en lo alimenticio, en el entretenimiento, en tu teléfono, en todo. Si no lo educas bien a tu hijo, vas a pagar las consecuencias dentro de 10 años. Y los dolores de cabeza van a ser tremendos. No es recompensa inmediata. Muchos han hipotecado la crianza de sus hijos por el bienestar presente. Sabiduría me dice que tengo que trabajar hoy para cosechar mañana. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Tercer punto de los 6 que vamos a ver: saber reconocer que hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Estamos hablando de conocer a Dios y de las condiciones para conocer a Dios. Usted quiere conocer a Dios, tiene que entender que usted ya ha muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Vamos ahí a Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si usted reconoce que ya murió en Cristo, usted va a poder tener una vida nueva aquí en la tierra, una vida poderosa. Si usted no reconoce el pecado, lo va a llevar a Babilonia, lo va a llevar a Egipto y se va a perder en el pecado. El andar en el Espíritu y en vida nueva requiere de una autodisciplina. Con lo que más vas a luchar va a ser con tu cuerpo. Con lo que más vas a luchar va a ser con tu cuerpo. Con los deseos de la carne. Con eso, esa va a ser tu mayor lucha. Tu carne es peor que el mismísimo diablo. Algunos dicen, nuestro enemigo, el diablo fue derrotado, el diablo fue reventado en la cruz. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Tenemos que luchar con esta carne. La carne que quiere la recompensa inmediata, la carne que quiere la comodidad, la carne de los puritanos que daban su vida por el Señor, pero cuando llegaron a Estados Unidos y empezaron a ser prósperos y se hicieron ricos, hicieron que el Espíritu Santo empezara a enfriarse en ellos. Le puede pasar a cualquiera. Mire la nación pujante que fundaron los puritanos, las colonias en Estados Unidos. Tremendo. Y todo se vino abajo. ¿Por qué? Porque la carne tiende a buscar la comodidad. Usted tiene que aprender a mortificar las concupiscencias o los deseos de la carne, que es lo mismo. La iglesia, si quiere ver la gloria de Dios, tiene que aprender a mortificar la carne. Estoy tomando frases de los padres de la iglesia que establecieron grandes despertares y grandes avivamientos. Porque lo que hoy necesitamos no es captar multitudes, lo que hoy necesitamos es un despertar, es un avivamiento, es traer una reforma a la iglesia. Punto número 4, repudiar con valor los principios de este mundo caído y desligarnos de todo aquello que cautiva nuestros corazones. Es tremendo. Los despertares, los avivamientos vinieron sobre la iglesia y sobre las naciones y sobre los continentes. En 1800 se ganaron en muchos aspectos, pero se perdió en otros. Cuando vinieron los últimos avivamientos, se olvidaron de la doctrina y se olvidaron de su lucha para que el Estado no los coercionara y no los conquistara. Y apareció los grandes movimientos de evangelización, de multitudes. Apareció el neoevangelismo. Pero también con ello aparecieron las doctrinas flácidas, el dispensacionalismo, el progresismo, el pentecostalismo y los teleevangelistas. Y apareció toda esa modernidad. Y está bien que se predique por la televisión, no estoy en contra de eso. Pero usted sabe que todo eso se transformó en grandes monstruos que se hicieron muy ricos y millonarios. Y lo único que hicieron es que sus grandes líderes causaran grandes vergüenzas a la iglesia mundial. Usted conoce lo que pasa con esos hombres que viajan en jet privado, que tienen millones de dólares y que empiezan a ser el modelo para un montón de multitudes, pero que tarde o temprano terminan con la mujer que no era la de él. Y así pasó con ese gran mover de teleevangelismo que ganaba multitudes, pero que empezó a negociar la doctrina. Hasta el día de hoy, hombres que yo hace 30 años respetaban, dicen, yo no hablo del infierno y del pecado porque eso puede ofender a la gente. Ese es el pensamiento del modernismo que estamos teniendo en nuestras iglesias. Y de hombres referentes que todos los cristianos siguen escuchando sus canciones y sus predicaciones. Tenemos que tomar decisiones. Si usted trae un despertar a su vida, usted llevará un despertar a su casa. Si usted trae un avivamiento, una reforma a su casa, usted va a poder contagiar a otros con ese avivamiento, porque los avivamientos son contagiosos. No deje a 2 o 3 que hagan todo el trabajo y usted mire desde afuera. Involúcrese. Punto número 5. Meditar por largos periodos sobre la majestad de Dios. De eso hemos hablado varias veces. Meditar. ¿Sobre qué? Sobre la majestad de Dios. Esto prácticamente ha desaparecido de la iglesia. Hoy el centro del hombre, incluso de los creyentes, son sus propias personas. Meditan en su economía, meditan en su alma, meditan en su familia, meditan en sus cosas, pero no meditan en la majestad de Dios. ¿En qué debemos meditar? En su majestad. Lamentablemente, el humanismo ha sustituido la teología. Por eso enseñar teología es como raro en estos tiempos. Los grandes despertares, a ese Jonathan Edwards, a Wycliffe, a todos los que trajeron un despertar en Europa, en Estados Unidos, ¿qué es lo que eran? ¿Motivadores o teólogos? Era gente que conocía la palabra de Dios en profundidad. Pero es impresionante como en el último siglo, desde 1850 hasta la fecha, cómo ha declinado la iglesia y se ha vuelto mundana y carnal, con el hombre como centro y con un Dios utilitario que está para solucionar los problemas de la gente. Usted sabe que siempre fue el problema el humanismo.
desde el Renacimiento, desde la Ilustración, todo fue un problema de humanismo que se quería meter en la iglesia. Esto nos tiene que llevar a protestar contra todo lo que se quiera meter en las iglesias y cosas que nos inventemos nosotros. Hay que protestar. La iglesia no es para hacer obras de teatro, la iglesia no es para perder el tiempo, para contar chistes, la iglesia es para predicar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios y para compartir el pan y la copa. Nuestros cultos, nuestras reuniones, por supuesto, esto nos va a traer enemigos. Cuando usted empieza a hacer las cosas bien, se van a levantar nuestros enemigos, pero ya está advertido, ya está anunciado por el Señor que los enemigos se van a levantar. Usted confronta el pecado y usted va a tener gente que se enoja con usted. Corrija a alguien, discipline a alguien y esa gente lo va a odiar. Pero tranquilo, eso que te está odiando es su carne que está resistiendo que Dios se manifieste. ¿Qué mató a todos los reformadores? ¿Qué los perseguía? No era el Papa, no era la Iglesia Católica de ese tiempo, el Imperio Romano. Era la carne que se resiste a que Dios sea el Rey y el soberano que gobierne su creación. Dios estaba a punto de quitar su gloria de Silo y los que ministraban allí no lo sabían. Elí, Ofni, Fines, sus hijos fornicarios que fornicaban en el templo. Y cuando Elí les dice: ¿qué están haciendo, hijos? No está bien lo que yo oigo hablar de ustedes. Mire la liviandad, pero también mire cómo terminó Elí y cómo terminaron sus hijos. Porque hoy queremos pastores que no nos digan que estamos en pecado. Hoy queremos pastores que no nos digan nada, que solamente nos motiven y nos manden a la casa. Eso es lo que estamos buscando. Pero no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu esposo. Es la carne que se resiste a que Dios la gobierne. Entonces cuando un hombre del hogar dice: vamos, acá se va a caminar de esta manera, porque Dios lo dice, porque la Biblia lo dice, se le va a levantar a oposición, es obvio. Si una mujer lo quiere hacer, su marido se va a hacer la oposición. Por eso Jesús dijo: los enemigos van a ser los de su propia casa. Cuando quieras hacer las cosas bien, va a ser tu mujer. Cuando la mujer quiere hacer las cosas, va a ser el marido. Hay una guerra, hermano. Y hay de aquellos que se dejen usar por las tinieblas. Tenemos que humillarnos y entregarles todos nosotros nuestra vida al Señor. Elí dice que se había vuelto gordo. Todo eso son figuras, son simbolismos. Dice que se cayó y porque era hombre gordo, hombre obeso. ¿Sabe cómo se había vuelto Elí? Porque tenía todo servido, no tenía que pelear por nada. Le traían la comidita en la boca. No confrontaba el pecado, no le decía nada a sus hijos, no le decía nada a nadie. Y ese es el peor riesgo que podemos correr nosotros. La comodidad de que nunca te pase nada. Sexto, ya llegamos al último, mire qué rápido. Cuando el conocimiento de Dios empieza a aumentar. ¿Se acuerda que estamos hablando de cómo conocer a Dios? Estas son las condiciones de cómo conocer a Dios. Cuando vamos creciendo en el conocimiento de Dios, debemos servir a nuestro prójimo. Se va a empezar a ver que servimos a nuestro prójimo, ya sea en caridad, en ayuda, en amor y en la predicación del Evangelio. No te haces un ratón de biblioteca, predicas el Evangelio. Porque también lo más fácil que hizo gran parte en la historia de la iglesia, que se encerraron a filosofar. Hay un hombre en el cielo representando a la raza humana, la nueva creación delante del Padre. ¿Quién es? Jesucristo hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Usted sabía que Jesús es hombre hoy? ¿Cómo, pastor, es hombre? Es hombre, Él es la nueva creación, es el postrer Adán, es la nueva humanidad. Y está a la diestra del Padre, está ahí intercediendo por vos y por mí. Y como Él participó de carne y sangre y se volvió hombre, por eso es el Hijo del Hombre, también nosotros se nos dio el participar de carne y sangre para que nosotros le representemos aquí en la tierra. Pero no podemos representar a Dios contaminados por Egipto, contaminados por Babilonia. Usted y yo necesitamos recobrar una revelación de la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Tenemos que entender esa frase que le hemos dicho tantas veces. Dios es santo. Su primer significado es separado, separación. Eso es la palabra kadosh, santo, separado, separación. Aquello que es diferente a todo lo demás. Eso es ser santo. Dios es santo. Dios es diferente a todo lo demás. Dios no es como usted y no es como yo. Por eso uno de los errores que cometemos es humanizar a Dios. Isaías 6:3. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo,
santo, santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso lo sabemos todo. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová. Pero mire la otra parte. Y el conocimiento del Santísimo te hace inteligente. ¿Quieres inteligencia? Conoce al Santísimo. Job 25:5. Estamos hablando de la santidad como atributo y como esencia de Dios. He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Él es mucho más santo que todo lo que usted y yo nos imaginamos. En Dios, en el santo, se halla la suma de todas las excelencias morales que puedan existir. ¿Cómo es ese Dios? Estamos hablando de conocer a Dios. Es ese Dios que dice Habacuc en 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. Cuando usted y yo no queremos sacarnos el pecado de encima, perdemos la posibilidad de tener comunión con Dios. Cada atributo que estamos conociendo describe a Dios. Es lo que venimos enseñando. ¿Cómo es el carácter de Dios? Amor e ira. Lo que nos compartió Luis, ¿qué es la seidad de Dios? La seidad de Dios es su existencia misma. No fue creado, nadie lo hizo, nadie lo creó. El poder de Dios es el brazo y la mano de Dios. Y el poder de Dios opera en su palabra. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra argumentos, contra altiveces, cosas que te creíste. La omnisciencia de Dios son sus ojos. La omnipresencia, su habitación. Cada atributo que estudiamos y entendemos y se nos revela por su Espíritu nos enseña esto, que la omnipotencia de Dios es la capacidad de Dios. ¿Cuál es la capacidad de tu Dios? Es omnipotente, todo lo puede. Fortalece tu fe porque sabes que Dios todo lo puede, que no está limitado. La misericordia, su corazón, y la eternidad, su duración. ¿Cuánto dura Dios? Es eterno. Por eso estudiar la eternidad de Dios es bueno. Usted no va a tener un Dios limitado. Y la santidad, que es lo que estamos hablando ahora, es su hermosura. Es la hermosura de Dios. Eso es su santidad. Es la suma de todas sus perfecciones, su más alto título de honor. Él es santo. Santo, 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 dice la Escritura. Por eso los serafines celebran esta perfección, reclamando y declamando en el cielo: santo, santo, santo. Es tan hermosa la santidad que ellos dicen: santo, santo, santo. Y los querubines protegen esa santidad. Por eso antes de la caída, Satanás era un querubín protector, protegía la santidad de Dios. Salmo 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Eso hacemos cuando cantamos. Eso hacemos cuando nos reunimos. Este atributo que estamos hablando es trascendental porque penetra en todos sus otros atributos o perfecciones y le da brillo a cada una de sus perfecciones. Gracias, Señor. De la misma manera que su omnipotencia hace todo fuerte, su amor es fuerte, su santidad hace todo hermoso. Su santidad hace todo hermoso. Y si usted y yo vivimos la santidad de Dios, vamos a ser hermoseados. Por eso cuando las personas están en pecado se vuelven feas, se afean espiritualmente. Puede ser bonito por fuera, bonita por fuera, pero se afea por dentro. Y empieza a salir fealdad por los ojos. La santidad hermosea nuestras vidas. Acá estamos para lavarnos los pies. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pedimos perdón, somos limpiados. Él ya pagó por nosotros. Él no te va a castigar porque el castigo cayó sobre su hijo. Pero ¿qué te va a hacer? Te va a disciplinar, te va a enderezar el camino. Tenemos un papá en los cielos. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero. ¿Cómo te enseñó a orar Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, porque su nombre es santo. En otras palabras, lo que te está diciendo es: traten ese nombre de manera santa. ¿Cómo tratas el nombre de Dios? Solamente di que si lo vas a hacer, lo haces, y si no lo vas a hacer, no lo haces. Y si dijiste que lo ibas a hacer, no lo hiciste, pide perdón. Pero la iglesia moderna perdió la santidad del nombre. Lo primero que se nos enseña y se nos demanda es a santificar su nombre. Vamos al Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Escuché un ejemplo
de la importancia de la santidad en el nombre de Dios. Supongamos que en la Argentina se tuviese que escribir todo el código legal nuevamente. Supongamos que está mal todas las leyes de Argentina, que tenemos que escribirlas todas las leyes de vuelta. Hay que hacer una nueva constitución. Supongamos, simplemente estoy suponiendo. Y usted tuviera que hacer una nueva constitución a partir de 10 leyes que usted va a tener que inventarse usted 10 leyes para de ahí hacer todas las demás leyes. Póngase a pensar cuáles serían sus 10 leyes principales. Yo le puedo asegurar que la mayoría dice, el que mata va preso, el que roba tanto, y ponemos leyes civiles, leyes penales y todas las leyes. Pero mire, usted gastaría una de sus 10 leyes en lo que Dios gastó sus 10 leyes, porque Él fue el que le dio las 10 leyes a Israel, y de esas 10 leyes se hizo toda la ley, los estatutos para gobernar toda la nación de Israel. Mire, de 10 mandamientos, mire los 3 le voy a leer nomás de los 10 mandamientos que escribió el Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Santifica su nombre. Es una de las 10 leyes que el Señor le dio a Israel. Segundo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Usted se gastaría 3 mandamientos. Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos pensado en esos 3 mandamientos. Pero Dios los puso en su constitución para toda una nación. Así que parece ser que a Israel le iba a ir bien si respetaban a sus padres, si guardaban un día para Él y si santificaban el nombre de Dios. Entonces lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro es: quiero que oren para que el nombre de mi Padre sea considerado santo. Santificado sea tu nombre. Oren para que el nombre de mi Padre sea santificado, sea reconocido en este mundo. Separen ese nombre. No es igual que cualquier otro nombre. Es un nombre que es sobre todo nombre. O sea que nada va a cambiar en este mundo, ni su voluntad se va a poder hacer si el pueblo de Dios no santifica su nombre. Y por eso hablamos de santificación y de santidad. No podemos honrar a un rey y al mismo tiempo profanar el nombre del rey. Dios te quiere extraordinario. Pero pastor, no se cree mucho. Es que Dios quiere que seas diferente. Por eso dice, te hizo santo. ¿Y qué significa santo? Apartado, diferente a todo lo demás. Entonces cuando Dios viene a nosotros, viene a la iglesia, nos transforma y hace de algo común algo extraordinario. Eso es su santidad. Amados, creo que todos coincidiremos en que la máxima muestra de la santidad de Dios para el hombre la vemos en la cruz, porque Él no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. ¿Y qué hace cuando ve pecado? Lo ejecuta. Y es por eso que quitó los ojos de su Hijo. ¿Vieron cuando Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre quitó los ojos del Hijo porque portaba todo el pecado tuyo y mío y de todos los escogidos de Dios. ¿Eso de qué te está hablando? Te está hablando de la santidad de Dios. Esa es la santidad de Dios. Permitió que su Hijo pagara por la culpa nuestra y expiara así el pecado. Mire, Dios odia el pecado y eso revela su santidad. ¿Qué me revela la santidad de Dios? Que Dios odia el pecado. Pero te hago una pregunta: ¿odias el pecado? Salmos 11:5: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios perdona a los pecadores, pero jamás va a perdonar el pecado. Vuelvo a repetir esto antes que me tire con algo. Medítelo. Dios perdona a los pecadores, pero jamás perdona el pecado. Cuando ve el pecado, lo ejecuta. Es decir, nos perdonó a nosotros, pero lo ejecutó en Cristo. Y un día lo hará con toda la raza humana, como ya sabemos y lo hemos leído. Así que tu santidad, mi hermano, y mi santidad están determinadas por nuestro odio al pecado. Yo no puedo decir, no, yo soy santo, pero todavía amo el pecado. Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él es santo. Y tenemos que acercarnos a Él confiados en su Hijo, pero santificados. Porque no nos podemos acercar a Dios con pecado. Como dice el Salmo: pensaste que yo sería como tú. Levítico 26:2: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Una pregunta que quiero hacerte, ya que estamos hablando de este tema, es: ¿cómo venimos a la reunión? ¿Cómo usted viene a la reunión? ¿Con qué espíritu usted viene a la reunión? ¿Qué hacemos?
¿Te preparas o solo vienes? Eso explica por qué la santidad se aleja de nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que orar para venir. Vamos a recibir una palabra de Dios. El Señor va a ministrar nuestras vidas. Yo tengo que haber venido por lo menos habiendo orado, habiendo dicho: Señor, yo voy a ir a tu santuario, voy con los santos, yo no puedo llegar sucio, yo no puedo llegar enojado. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amados, es con la postura más humilde que tengamos. Fíjese cuando Moisés se acerca a la zarza. ¿Qué le dijo Dios? Sácate el calzado, porque el lugar en el que estás es tierra santa. ¿Y usted se piensa que podemos venir acá a invocar el nombre de Dios de cualquier manera? Llenos de orgullo, con pecados sin confesar, enojados con el hermano, habiendo discutido en casa con todo el mundo. ¿Usted piensa que nosotros podemos venir acá y que la presencia de Dios va a venir y va a decir: bueno, muchachos, yo los amo tal como son? No, ese es el falso evangelio. Y termino con lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.